Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, volvemos sobre aquello que venimos adelantando, un estudio interesantísimo sobre las estructuras de poder nacionales. ¿Quiénes están en las élites? ¿Quiénes las conforman? Que en definitiva también hay buena parte de los decisores, ahí estén o no en política, deciden muchas cosas sobre otras vidas, ¿no? Y hay un consorcio internacional de científicos sociales, son 70, fundado este consorcio en el 22, que compara las élites de distintos países. Nos interesa a nosotros saber qué pasa con los dirigentes o con nuestra élite, ¿no? Dentro de este estudio global están los datos, y dice que los más poderosos de Argentina son en promedio hombres, una edad promedio de 59 años, oriundos de Buenos Aires. Pocos tienen doctorados o maestrías, y que la brecha de género es un punto sobresaliente también, ¿no? El trabajo muestra que la élite argentina no solo es desigual, sino que también es opaca y desarticulada. No articulan entre sí, cada cual tira para su lado, pareciera, con bajo nivel de sofisticación, dice la directora del estudio, que se llama Ana Castellani, es directora del Observatorio de las Élites del CITRA. Entiendo que con UMET y CONICET también están trabajando, o que se formó ahí. Ahora nos va a decir Ana. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Sergio. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Bueno, igualmente para nosotros. ¿El CITRA es un organismo de UMET y CONICET, o vos te formaste en la UMET y en el CONICET? No, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires. El Centro de Innovación de los Trabajadores, el CITRA, es un organismo del CONICET con doble dependencia con la Universidad Metropolitana de los Trabajadores. Y ahí desarrollamos la investigación, el equipo argentino en el Observatorio de las Élites, para este gran consorcio web, el de la base mundial de datos sobre las élites, que, como bien decías, comprende a 70 investigadores de distintos países del mundo. El equipo argentino está integrado por mí y 4 personas más, que trabajan en distintas universidades y estudian temas de élites también. Y sobre esa, con criterios que se establecieron de manera conjunta entre todos los países, y este consorcio lo coordina gente en Inglaterra, lo que se hizo fue comparar en esta primera instancia 16 países, 16 configuraciones sociológicas de élites en 16 países. Bien. Lo que más nos llamó la atención es esto que se desprende del estudio, la rusticidad de estos liderazgos, la falta de paridad de género, porque entendemos que son prácticas que no resultan sostenibles en el tiempo. Viste que se habla tanto de sustentabilidad en variados aspectos. Esto es central. Si no tenemos una economía sostenible, un trabajo inclusivo, por lo tanto sostenible, unas relaciones y unas decisiones sostenibles, es muy complejo transitar el mundo que vivimos, y decididamente de ese modo no hay futuro. Por eso nos pareció impactante el trabajo. Sí, ahí hay realmente un núcleo clave, que es entender que si la sociedad es diversa, sus élites deberían también serlo, porque son las que conducen en distintos aspectos, toman decisiones claves que afectan al conjunto social. Por eso se brega porque esas élites sean lo más diversa posible en todos los sentidos, ¿no? En el origen de clase, en el origen geográfico, en el origen de formación, en el estilo de carreras que realizan, y obviamente en la variable de género. Tradicionalmente las élites económicas en la Argentina fueron
siempre, nosotros las estudiamos desde los 70 para acá, muy masculinas, marcadamente masculinas, mucho más masculinas que las otras élites, que la élite política, por ejemplo. Pero igualmente las élites siempre son predominantemente masculinas en nuestro país, siempre lo han sido. La élite política un poco menos, el resto de las élites todas son predominantemente masculinas. ¿Por qué decís un poco menos en la política? Yo es donde más veo esa rusticidad masculina, más allá del cupo formal que hay, pero hasta los liderazgos femeninos están masculinizados. Cristina es una gran líder de la Argentina, reconocida en el mundo, pero su liderazgo es masculinizado, no es una líder femenina con características femeninas. Tiene la misma práctica de los liderazgos masculinos. No sé si se hace en el estudio esa disquisición, ¿no? No, lo que pasa es que eso involucra una definición de liderazgo, de tipo de liderazgo que se considera un ejercicio del rol femenino y que se considera un ejercicio del rol de poder más masculinizado. La investigación no va por ese lado, porque obviamente son muchos países, entonces lo que se busca cuando uno tiene muchos países es compararlos en algunos aspectos que sean más fácilmente comparables. Por eso yo te decía que las élites políticas sí son menos masculinizadas, porque bueno, muchas veces, como en Argentina, existen legislaciones que en algunos poderes de la política, por ejemplo en nuestro país el poder legislativo, te obligan a tener un porcentaje de mujeres. Después, cómo ejercen esas mujeres es otro problema. Y si toman decisiones o no, o si están respondiendo al caudillo de la bancada, que es lo que pasa en la realidad, porque si no nos quedamos, yo lo que te quiero preguntar a continuación es ¿cuáles son los criterios que utilizaron para el diagnóstico? Porque el que haya mujeres no implica que sean líderes o que ejerzan o formen parte de esas élites, ¿no? Claro, este primer resultado que nosotros publicamos en esta revista inglesa, en la revista de Sociología de Gran Bretaña, es el perfil sociodemográfico. Es un estudio bien general de edades, comparar edades, qué sé yo, poder decir que la élite china tiene 7 años menos en promedio que la élite norteamericana o que la élite argentina, digamos, hay ese tipo de resultados los que podemos decir en este primer nivel de análisis bien general. Es una descripción. ¿Y eso es importante, esa diferencia de solo 7 años, de que el que tiene el menor promedio, que es China, sea 55 y el mayor Estados Unidos 62? ¿Es relevante cuando hoy un tipo de 60 años tiene por lo menos 10 o 15 más de actividad plena? Lo que te indica es un proceso histórico distinto, donde vos tenés, en el caso norteamericano, una estabilización de las élites más grande que lleva a que vos tengas hoy en la cúspide del poder de decisión de ese país, en la parte económica, gente mayor, que eso no quiere decir nada ni bueno ni malo, habla de un proceso de estabilización de las élites de más larga data. El caso de China es un caso realmente distinto, o muy distinto de Estados Unidos y que el resto de los países, primero por el crecimiento acelerado que tuvieron en los últimos 50 años, segundo porque habla de que hay una renovación de élite que hace que lleguen personas más jóvenes, relativamente más jóvenes, a los altos puestos de decisión. Entendemos que eso tiene que ver con el proceso de desarrollo específico que tuvo China en los últimos 50 años como consecuencia de la planificación que el partido hizo en ese país y definió un tipo de país, un tipo de organización económica y social muy distinta que la de Estados Unidos y el resto de los países que nosotros estudiamos, ¿no? Como lo mismo el origen geográfico, en el caso argentino, por ejemplo, y no es el único país, en Italia pasa también lo mismo, la mayoría te vienen de las ciudades más importantes, la ciudad capital o las ciudades más importantes, y en el caso de China un porcentaje relevante de esa élite también nació en zona rural. Entonces se habla de un proceso muy acelerado
urbanización y de crecimiento exponencial, ¿no? ¿Aparece en el estudio qué conocimiento tienen estas élites sobre el problema socioambiental de la humanidad? No, pero hay algo sobre la formación de grado que nos podría dar una pista de eso. Por ejemplo, en nuestro país y en otros países de Europa, como por ejemplo Italia o Noruega, existe como una mayoría de las élites formadas casi exclusivamente en sus estudios de grado en el campo de lo que digamos las ciencias económicas, de administración y los negocios, ¿no? Como el mundo de conocimiento está más volcado hacia ahí. En otras élites hay mayor predominancia de estudios de formación de grado en estudios de las ciencias naturales o de las ciencias o de las ingenierías, que podrían llegar a tener una mayor comprensión de estas dificultades o esta problemática específica. ¿Qué países son esos? Y vos tenés en China, por ejemplo, una élite que está formada no tanto en el campo de los negocios, sino más bien en el campo de otras disciplinas como las ingenierías y las ciencias naturales. En Alemania también. Entonces hay una diversificación de formaciones en el origen para las élites económicas. Pero obviamente todavía no aparecen licenciados en medio ambiente. Claro. Como parte. Te iba a preguntar eso, si tener un doctorado es imprescindible para liderar, porque si yo me guío por esto, claro, digo, bueno, sí, los chinos están más preparados en esto, pero ejercen un comercio y lideran una economía que está muy alejada de la sustentabilidad. Entonces, ¿de qué sirven esas preparaciones, esos doctorados y largas carreras, si no pueden entender el tiempo que vivimos? Sí, yo creo que la problemática ambiental en las élites económicas todavía no es el grueso de... Pero ¿cuánto tendremos que esperar para eso? Tal vez cuando se renueven... Pero tendríamos que ver qué pasa con las nuevas generaciones que vayan llegando. Es que no hay tiempo. Yo creo que no hay tiempo. Vos que tenés contacto con estos líderes, ¿qué crees que les pasa, Ana, que no pueden entender esto? Porque esto, si cualquier adulto, no solo aquellos que están en las élites, si cualquier adulto hoy piensa que semejante desbarajuste lo van a resolver los que vienen, estamos en el horno, porque no hay tiempo, es cuestión de años. Es más, una climatóloga nos decía esta mañana, hay sistemas enteros que ya están colapsados, otros en vía de colapso. Pero ¿cuánto hará falta esperar para que entendamos que los chicos no van a resolver solo esto? Necesitamos hacerlo nosotros, inclusive como ciudadanos, pidiendo una participación más efectiva que estas élites, por supuesto, tan atrasadas no nos garantizan, ¿no? Sí, yo supongo que la mayor conciencia en la ciudadanía siempre va a ayudar para que se generalice un grado de conciencia y se establezca una demanda más profunda sobre las élites en torno a estos temas. Es cierto que había una conciencia de estos temas, por eso en organismos internacionales esto se trataba. También es cierto que en los últimos años eso está puesto en discusión, porque si vos tenés líderes de potencias mundiales, como en este caso Donald Trump, cuestionando hasta la propia idea de cambio climático, o sea, la existencia de que haya o no un cambio climático, ya no discute cómo morigerarlo, sino discute si existe, bueno, es un retroceso en ese punto muy importante, y si bien se han mancomunado esfuerzos en países europeos, en países asiáticos, en distintos países del mundo para tratar de evitar o de ir menguando las consecuencias más nocivas de la contaminación. Bueno, es cierto que hoy no, en esta etapa no estaríamos en el momento de mayor, me parece, ¿no?, conciencia sobre esto por parte de estos líderes, porque están siendo impugnadas. En nuestro propio gobierno también, ¿no? Hay muchos países que recuerdo Bolsonaro en Brasil también diciendo lo mismo, digamos. Ha habido varios ejemplos de líderes que
discuten esta cuestión. Otra cuestión por supuesto, en países democráticos esto tiene que formar parte de la agenda, ¿no? Así es, claramente. Otra de las cuestiones que aparecen y es llamativo en el estudio es que en la Argentina estos líderes casi no tienen relación entre ellos. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Esto no salió del estudio. Yo ahí te quería como aclarar. Eso surge de una nota, me parece, donde se consulta con otros especialistas que trabajan una metodología muy particular que es directorios cruzados, ¿no? Cruzan los directorios de distintas empresas y ahí observan que hay poca conexión por ese lado. O sea, no es que hay personas que están en directorios de muchas empresas y arman en torno a eso una red. Lo que sí hay, en el caso argentino, que yo lo conozco más que por este estudio, por otros estudios que hemos hecho nosotros, que hemos publicado recientemente, es una acción política coordinada a través de las corporaciones del empresariado. Los empresarios no solamente toman decisiones al nivel de su empresa, sino que muchas veces buscando incidir en la orientación de la política pública, además de hacer llegar sus demandas de manera individual, que tienen bastante acceso generalmente a las posiciones de poder para hacerlo, o a los legisladores, lo que se conoce vulgarmente como lobby. También es cierto que tienen organizaciones, como por ejemplo la Unión Industrial Argentina, o la Asociación Empresaria Argentina, o la Sociedad Rural Argentina, o la Asociación de Bancos, digamos. Hay organizaciones sectoriales que defienden propiamente un sector de actividad, y hay organizaciones que no son sectoriales, que son generales de los intereses empresarios, como la Asociación Empresaria Argentina. Y a partir de ahí, uno leyendo esos comunicados que sacan periódicamente o sus intervenciones públicas, puede ver por dónde va la agenda de reclamos o de ideas o de preocupaciones de esta élite económica. Ahí tienen que coordinar, porque si no, no firman un comunicado todos, ¿no? Cuando hablan de la élite económica argentina, ¿de qué personas están hablando? Nosotros ahí tenemos el criterio de posicional, se llama, ¿no? Digamos, vos tenés los presidentes y CEOs de las principales empresas del país, ya sea porque son las que más venden en el ranking de las 100 que más que se organizan por nivel de facturación, ya sea por el ranking bursátil, las de mayor capitalización. En Argentina se da una paradoja, que es que hay muchas más empresas por afuera de la bolsa que adentro de la bolsa, grandes empresas. Entonces, a diferencia de otros países donde tenés más empresas cotizando en bolsa y algunas poquitas por afuera de la bolsa que son grandes, en Argentina la mayoría de las grandes está afuera de la bolsa. Entonces, los presidentes y CEOs de esas grandes compañías, ya sea por capitalización bursátil, ya sea por ventas, están incluidos en la élite económica. A eso la investigación esta mundial, el de Consorcio Internacional, agregó como criterio poner a los más ricos, que muchas veces coinciden, otras veces no, con los criterios anteriores, o sea, los que tienen las mayores fortunas relativas en el país, y después los que toman decisiones de política económica, y ahí las posiciones que tomamos fueron ministros de Economía, directores de lo que hoy se llama ARCA y antes era FIP en ese momento, o los directores en ese momento existía el Ministerio de Desarrollo Productivo, eso también va, el Banco Central, digamos, las autoridades de instituciones económicas. Quizá nos sirva conocer algunos nombres para poder relacionar y entender quiénes encabezan ese ranking argentino. Mira, en Argentina la mayoría de los más ricos son los presidentes de grandes empresas nacionales, como puede ser Paolo Roca en el caso de la empresa Techin, digo los más conocidos, o Marcos Galperín con el caso de Mercado Libre, que es otra de las empresas más grandes. Sin embargo, Marcos Galperín está en la muestra por rico, no por presidente de la empresa, porque él ha nombrado a otra persona en ese puesto en su empresa. Después tenés obviamente a la familia Pérez Compán, que está a cargo de una de las que hoy es una gran alimenticia en el país. Tenés los dueños de los principales bancos que operan en nuestro país, los hermanos Brito, que están
al frente del Banco Macro, por ejemplo, el Banco Galicia, Banco Santander, todas esas. Hay varias empresas financieras entre las más grandes de la Argentina. Yo te dijera qué características tienen las más grandes empresas argentinas, son un porcentaje más significativo, cercano al 30%, son bancarias y financieras, el resto son petroleras, industriales de algunos insumos difundidos y las grandes comercializadoras de cereales. Básicamente ese es nuestro perfil de industria, y después estas más nuevas que están vinculadas a la economía de plataforma. Bueno, ahí justo en las bancarias y financieras, contaba antes que participé en un desayuno de la Fundación Flor hace poco, donde se mencionaba que en los puestos de conducción directamente casi no había mujeres, que no hay mujeres en el rubro o en el rango financiero, que no aparecen las mujeres en la Argentina. En los puestos, digamos, de alta gerencia, se referían a eso, ¿no? Y bueno, es un verdadero problema que, bueno, ustedes lo están señalando con mucha claridad. Bueno, gracias. Sí, sobre todo porque hay países que como los países escandinavos, en donde esta brecha ya se superó, ¿no? Digamos, claro. Tienen una élite económica más paritaria. ¿Y en la región, Chile, por ejemplo, superó o está igual que nosotros, o peor? No, Chile también. Chile, China, Rusia y nosotros somos los 4 países con mayor brecha de género. Wow. ¿Dónde se puede consultar completo si hay alguna persona que tenga ganas de ver este informe? Y se ponen en www.wed.org y ahí tienen todo lo relativo a esta gran investigación que esperamos que pueda sostenerse en el tiempo para poder comparar en el tiempo la evolución de las élites. Y a tomar mejores decisiones, ¿no? En todos los campos. Gracias, Ana, por este trabajo. Más informadas. Claro, exacto. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y calificar esa información también, poder decidir. Gracias por este trabajo y bueno, saludos al equipo que te acompañó también. Sí, claro que sí. A Mariana, a Alejandro, a Julia, a todos ahí les mando un gran beso. Un gran abrazo, que tengas buen día. Gracias, hasta luego. Ana Castellani, directora del Observatorio de las Élites de CITRA, que está conformada por la UMED, la Universidad de los Trabajadores, y el CONICET. Un informe que dice, un poco caracteriza las élites de diferentes países muy, muy diversos, y que, bueno, tiene las características que acabamos de comentar. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.